Buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de Derecho Penal General. Ustedes son el segundo año C. Hoy es lunes 21 de junio. Bien. Por favor, ¿en qué quedamos en este módulo? En este tema, perdón, la culpabilidad. Hoy ya habíamos desarrollado en qué número de plantilla quedamos. Quedamos en la 112, profesora. 112. 112. Sí. Uy, ya con ustedes voy bien avanzado. Ajá, 112. Vamos con las circunstancias agravantes. ¿Qué pasa con las circunstancias agravantes? Las circunstancias agravantes son aquellas condiciones bajo las cuales se realiza la conducta ilícita y que aumentan la pena por considerarse condiciones o situaciones graves. Por eso es el nombre de circunstancias agravantes. Son situaciones graves que envuelven la conducta ilícita y que traen como consecuencia el aumento de la pena. Ahora, hay dos tipos de circunstancias agravantes: las agravantes generales y las agravantes específicas. Las circunstancias agravantes específicas son las que contempla el mismo tipo penal. Por ejemplo, usted se va al artículo 132 del Código Penal, que me habla del homicidio doloso agravado. El 131 me habla del tipo penal básico del delito de homicidio. Quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Pero ¿qué pasa con el tipo penal del artículo 132, que dice así: el delito previsto en el artículo anterior, es decir, del 131, será sancionado con pena de 20 a 30 años de prisión? Fíjese que se agrava la pena y hay una serie de numerales. Estas son agravantes específicas. ¿Por qué? Porque las contempla el propio tipo penal, las contempla el propio capítulo donde se encuentra la figura delictiva que están agravando, que se está agravando, que se está aumentando. Nosotros tenemos que los artículos que van del 88 al 92 del Código Penal me hablan de circunstancias agravantes y atenuantes. Circunstancias agravantes y atenuantes. ¿Qué pasa en el artículo 88? En el artículo 88 me dice: son circunstancias agravantes comunes las siguientes. Recuerde que la profesora al principio dijo que las circunstancias agravantes se clasificaban en específicas y comunes. ¿Recuerda usted? Bien, entonces, las específicas se encontraban en la propia figura delictiva, el propio tipo penal o dentro del capítulo que desarrolla el tipo penal, y les acabo de dar el ejemplo del delito de homicidio, entre el artículo 131 que me plantea mi tipo penal básico y el artículo 132 que me plantea mi delito agravado. ¿Qué pasa aquí con estas circunstancias agravantes comunes? Las comunes son las que se encuentran presentes en el libro primero, en el artículo 88, y que aplican para todas las figuras delictivas.
en general. Por eso es que se llaman las agravantes comunes. Ahora, ¿cuáles son las que se van a aplicar? En principio, las agravantes específicas. Si ya ese artículo tiene agravantes específicas, se le aplica las agravantes específicas. Ahora, si esa conducta realizada por el agente no conlleva o no se ha realizado bajo ninguna agravante específica, pero están presentes agravantes comunes, entonces yo aplico las agravantes comunes. Si hay agravantes específicas y hay agravantes comunes, aplico ambas. Mire lo que me dice aquí la primera del artículo 88, la primera circunstancia agravante. Abusar de la superioridad o emplear medios que limitan o imposibiliten la defensa del ofendido. Abusar de la superioridad. Una persona que mide 2 metros versus una que mide 1,20 m. Ejecutar el hecho por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, varamientos de buque o averías causadas a propósito en nave o aeronave, descarrilamiento de tren, el empleo de otro medio que pueda ocasionar grandes estragos. Fíjese, aquí está agravante número 2. Me habla que se utilice para llevar a cabo una figura delictiva, medios que van a atentar contra la seguridad colectiva, porque van a afectar no solamente a la víctima, sino a la colectividad. Actuar con ensañamiento sobre la víctima. Siempre va a haber un ensañamiento sobre la víctima. Cometer el hecho a cambio de precio recompensa. Yo decía siempre que el sicariato es una figura que siempre estuvo establecida en nuestro Código Penal. Y muchos dicen, no, es que eso la introdujo la ley de delincuencia organizada. No necesariamente. ¿Por qué? Porque ya estaba presente como un agravante común el hecho de pagarle a alguien para que lleve a cabo la figura delictiva. El sicariato, ¿qué es? Pagarle a una persona para que realice un delito. ¿Qué delito? Matar a otro. Emplear astucia, fraude o disfraz, porque está poniendo en desventaja a la víctima, ¿no? Ejecutar el hecho con abuso de autoridad, de la confianza pública o de las facultades inherentes a la profesión que ejerce el agente o el cargo que desempeña. Perpetrar el hecho con armas o con ayuda de otras personas que faciliten la ejecución o procuren la impunidad. Cometer el hecho con escalamiento o fractura sobre las cosas. Profesora, ¿qué quiere decir eso? Cuando alguien entra a un lugar forzando una cerradura, una llave, rompe una ventana, se lleva el carro y rompe la ventanilla, un vidrio del carro. Mira, aquí hay gente que están viendo si la Viren le habla y si la profesora, si yo fuera la estudiante y la profesora se está demorando en cada uno de los numerales, quiere decir que esto la persona lo va a preguntar. Miren, jóvenes, por eso es que la universidad y la facultad de Derecho no avanzan. Todo es una desidia, todo. No me importa, vengo aquí porque tengo que venir, porque a lo mejor mi papá me manda que yo estudie esto y yo lo que quiero estudiar es diseño o pintura o quiero estudiar una carrera práctica. Entonces pasan todos estos problemas. Haber cometido el hecho punible con abuso de las relaciones domésticas.
Ese hurto por abuso de confianza. Por ejemplo, se llevan las cosas de la casa. Embriaguez preordenada. Esto lo vimos en la imputabilidad. Esa embriaguez preordenada, ¿qué quiere decir? Cuando yo quiero darme valor para cometer un hecho punible. Hay que matar a alguien, hay que entrar a asaltar a algún lugar. Entré en una pandilla y me están pidiendo la iniciación. Y esa iniciación es matar a alguien. Entonces yo me tengo que llenar de valor. Y lo que para llenarme de valor es que me emborracho a tal punto de no reconocer a la persona o me drogo. El emborracharse también es drogarse, pero es una droga social. O me drogo con otro tipo de sustancias para obnubilar mi mente, no reconocer, que no afloren en mí valores, que no afloren en mí nada que pueda impedir, que haga que me arrepienta de llevar a cabo la conducta. Cometer el hecho contra una persona con discapacidad. La discapacidad implica una condición de vulnerabilidad, cualquier tipo de discapacidad. O contra una persona incapaz de velar por su seguridad o su salud. Ejecutar el hecho valiéndose de una persona menor de edad o de una persona discapacitada. Que usted ponga a un menor de edad o a una persona con discapacidad a que incurre en la comisión de un hecho punible. Reincidir en la ejecución de un nuevo hecho punible. Planificar, coordinar u ordenar la comisión de un hecho punible desde un centro penitenciario, y eso ocurre en la actualidad. Las bandas en los centros penitenciarios operan desde allí, con sus compinches que tienen afuera. Y muchas veces el que los va a visitar es el intermediario, sus familiares. Porque acuérdense que aquí estamos hablando a veces de familias enteras que forman parte del mundo delictivo. El fenómeno de la delincuencia es bien delicado. Bien delicado. Mire que el 89 me habla de la reincidencia y yo le he puesto una flecha con el artículo 13. Porque el artículo 13 me habla del reincidir como un agravante. ¿Y qué me dice el 89? Dice, es reincidente quien después de haber cumplido una sentencia condenatoria sea declarado responsable por la ejecución de un nuevo hecho punible. Lo sancionaron. Permítame un minuto, por favor, un segundo. Permítame un minuto, por favor. Un segundo, que es que yo tengo a mi hija pequeña y algo parece que le cayó mal. Un minuto. Huele tu alcoholito. Sí. Bien, jóvenes. Continuemos.
Yo siempre le digo a la gente que cuando están en estos dispositivos virtuales siempre estén vestidos, porque si ocurren este tipo de cosas y usted está en bata, chancleta, en una condición inapropiada y se le olvida y se enciende la cámara, imagínese todo lo que pasa. Bien, entonces, ¿qué sucede? Aquí quiere decir que la persona que cometió un hurto, le aplicaron la pena. Vamos a decir que le aplicaron 7 años o 4 años o 5 años, lo que sea que le hayan aplicado de prisión. Ella cumplió la sanción, cumplió la pena impuesta y cuando sale del centro penitenciario vuelve a incurrir en la comisión de otra figura delictiva. Estamos hablando de reincidencia, ese es el reincidente. Eso es un agravante. La pena se le va a aumentar hasta en una cuarta parte. Fíjese, en este caso se le aplicará la sanción que corresponda al nuevo hecho, aumentada hasta en una cuarta parte. La pena así impuesta podrá exceder del máximo señalado en la disposición penal infringida. Hoy yo voy a hacer, jóvenes, porque me lo han pedido mucho, alumnos de otros países, y voy a subir un video en cuanto a la individualización de la pena, que me preguntan, pero profesora, por favor, díganos la operación matemática. Y siento que los estudiantes están confundidos con las agravantes. Ahí es donde hay operaciones matemáticas. Esté atento porque entre hoy y mañana yo voy a subir ese video para que usted lo tenga presente, y se denomina individualización de la pena. ¿Cómo se individualiza la pena? El artículo 91 me dice: es circunstancia agravante o atenuante según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser el agraviado pariente cercano del ofensor. Miren, siempre la relación de parentesco constituye un agravante. Y mire que le he puesto ojo al artículo 91 porque yo les he explicado a ustedes. El concepto de parientes en materia penal varía un poco del concepto de parientes en materia civil. Por ejemplo, los esposos en materia civil no son parientes, son un tronco común que generan familia. En cambio, en materia penal, y me lo dice el artículo 91, los esposos son parientes cercanos. Mire, para los fines de la ley penal, se consideran parientes cercanos el cónyuge, el compañero o compañera conviviente, las personas dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, e igualmente el parentesco adquirido por adopción. Un hijo adoptado tiene los mismos derechos y deberes que los hijos biológicos. Artículo 92. Fíjense lo que me dice aquí: la existencia de circunstancias agravantes da lugar al aumento de la pena de 1/6 a 1/3 parte por cada una de ellas. La pena así impuesta no podrá exceder más de la mitad del máximo de la pena fijada para cada delito. Es decir, si la pena máxima de un delito es 12 años, por ejemplo, y yo voy a aplicarle el aumento de pena por circunstancias agravantes, yo no me puedo pasar en el aumento de pena de 6 años.
¿Por qué? Porque me están diciendo más de la mitad del máximo de la pena. Si es 12 años, no, el agravante, la cantidad de años que yo le pongo en modalidad agravada no puede ser más de 6 años. Yo le puedo poner hasta los 6 años y se lo sumo a la pena. Para poner el mínimo o el máximo es a criterio, a discrecionalidad del juez, basado en la sana crítica. Siempre me preguntan los alumnos, pero profesora, ¿cómo? ¿Qué es lo que yo tengo que saber para darme cuenta de cómo el juez va a fallar? Es que no sabemos cómo el juez va a fallar, porque él va a fallar en base a la sana crítica. La individualización de la pena, que se llama la dosimetría de la pena, es un juicio de valor que hace el juez. El juez va a analizar las piezas procesales que aparecen en el expediente, las evidencias, y va a determinar en base a eso cómo aplicar la pena. ¿Qué aplicar? ¿Qué tipo de pena aplicarle al individuo? Circunstancias atenuantes. ¿Qué me implica a mí? Atenuante. Viene de atenuar, es decir, disminuir. Son situaciones que envuelven la conducta ilícita y que traen como consecuencia la disminución. Condiciones que van a hacer que la pena sea más baja, que disminuya. Y yo tengo aquí los artículos 90 y 93 del Código Penal. Me hablan de las situaciones, de las circunstancias atenuantes. El 90 me tiene 7 circunstancias atenuantes. Haber actuado por motivos nobles o altruistas, no haber tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que se produjo, las condiciones físicas o psíquicas que colocaron a la gente en situación de inferioridad. ¿Se acuerda que yo le dije una persona de 2 metros versus una de 1,20 metro? Una persona con 1,20 m de estatura es una persona pequeña. Ya no se le llaman enanos, se le llaman personas pequeñas. Aunque la enfermedad es el enanismo, pero se le denomina a la persona pequeña, que es una persona pequeña. El arrepentimiento, cuando por hechos posteriores a la ejecución del hecho la gente ha disminuido o intentado disminuir sus consecuencias. De este arrepentimiento hemos hablado mucho a través de la preterintención. Sí le disparó, pero lo llevó al hospital. Quiere decir que él se arrepintió o no tenía la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que se produjo. La colaboración efectiva de la gente en la investigación, por ejemplo. 6. Haber cometido el delito en condiciones de imputabilidad disminuida. Aquí hemos hablado del acto liberado en causa, por ejemplo. Es una situación que en el momento le afecta al individuo. Cuando usted, les doy un ejemplo, ha tomado un disgusto tan grande con una persona, que usted siente que se le nubla la mente, usted ha escuchado, no es que yo sentí como un nubarrón, y mira, no sé qué me pasó y le pegué. Allí, en ese momento, estamos ante una imputabilidad disminuida. Eso se llama actio liberae in causa. Cualquier otra circunstancia no preestablecida por la ley que a juicio del tribunal deba ser apreciada. Mira lo que me dice aquí,
que estas circunstancias solo se aplicarán a tipos básicos que no tengan atenuantes específicas. ¿Qué pasa si hay una atenuante y una agravante? Ambas convergen al mismo tiempo con respecto a una figura delictiva. Se aplica primero la agravante y se aplica de último la atenuante. Cada una de las circunstancias atenuantes, dice el 93, mencionada en el 90, da derecho a que se le reconozca al procesado la disminución de una sexta a una tercera parte de la pena. De una sexta a una tercera parte de la pena. Y me dice aquí que la pena no podrá ser inferior al mínimo señalado en los artículos 52 y 54. El artículo 52 y 54, y nos vamos al artículo 52 y al artículo 54. El 52 y el 54 están en el capítulo 2, capítulo segundo, que habla de las penas principales y su ejecución, dentro del título tercero que hablan de las penas. Y aquí habla que si es un solo delito, no excederá de los 30 años. Si es concurso delito, no excederá de los 50 años. ¿Qué significa la comunicabilidad de las circunstancias? Mire, la comunicabilidad de las circunstancias no es más que situaciones agravantes o atenuantes que afectan a un solo agente o victimario en la comisión de un hecho punible. Esto se da principalmente, yo les explico y ahora les leo lo que les escribí en el tablero. Esto se da principalmente cuando son varios los agentes o sujetos activos que han intervenido en la comisión de un hecho punible. Por ejemplo, si el señor Z es secuestrado por 3 personas, A, B y C. Pero ¿qué pasa con C? C es hijo del señor Z. Quiere decir que con respecto a C hay un agravante, el parentesco que tiene él con el señor Z. Pero los jóvenes A y B no se les va a aplicar ese agravante porque ellos no son hijos. Eso es lo que significa la comunicabilidad de las circunstancias. Miren lo que les escribí en el tablero. Este aspecto trata sobre que si existe alguna circunstancia agravante o atenuante con relación a una de las partes que cometió el hecho punible, se le aplicará solamente a la parte que se vea afectada o favorecida con la misma, porque puede ser lo contrario. Hay una condición que le favorece a una de ellas. En el secuestro, resulta que una de las partes, vamos a decir que se secuestró al señor Z, lo secuestraron A, B y C. Ya les doy la palabra, esperen que termine la idea, por favor. A, B y C. Pero que resulta que A dice, un momento, él se da cuenta que quieren matar al señor Z. Dice, no, un momento. Aquí lo que se acordó es que al señor solamente se le iba a secuestrar, no se le iba a maltratar, se le iban a dar sus alimentos, porque la finalidad era que pagaran sus familiares por ser él un hombre millonario. Y él ve que van es a matar al señor Z. Entonces él se pinta de colores a la primera subestación de policía y cuenta lo que pasó. Y dice, vamos rápido porque al señor lo van a matar y para eso yo no me había comprometido. Yo sí había aceptado formar parte del secuestro, pero con el compromiso que al señor no se le iba ni a matar, no se le iba a poner en riesgo su vida. Con respecto a él, hay un atenuante que no se va a aplicar para los otros.
Dice, por ejemplo, si es el parentesco que existía con relación al autor material y la víctima, pero esta relación parental no existía con relación a los cómplices, pues solamente se le aplicará al autor material, que es el autor directo. Este aspecto de comunicabilidad de las circunstancias está contemplado en el artículo 94 del Código Penal. Y este artículo 94 dice, las circunstancias agravantes o atenuantes inherentes a la persona o al autor o que emanen de sus relaciones particulares con el ofendido o de otra causa personal atenuarán o agravarán la responsabilidad solo de los partícipes en quienes concurran. Las que consistieran en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlos agravarán la responsabilidad únicamente de los partícipes que tuvieran conocimiento de ellas en el momento de la comisión o en el de su cooperación para perpetrar. En estos casos, la pena resultante será mayor de la mitad de la pena establecida para el respectivo delito. Quiere decir que si el delito tiene pena máxima de 12 años, el aumento aquí sería de 6 años. ¿Se fija? Entonces la persona se le podría poner 12 más 6, 18 años de prisión. Vamos a la responsabilidad penal del menor, pero le voy a dar la palabra a Catherine para que pregunte y después a Indiana. A ver, Catherine. Buenos días, profesora. A mí me surgió una duda con respecto al artículo 52 que dice que en el caso de concurso de delitos, la pena de prisión máxima no excederá de 50 años. ¿Por qué no se puede exceder? ¿Hay No se algún puede que convenio, no, algún tratado? no hay ningún tratado ni ningún convenio, sino que aquí en Panamá se consideró en su momento que con 50 años ya la persona, si entras de 70 o si entras de 20 años, 20 años más 50 son 70 años. Ya más de allí, ¿qué vas a hacer en prisión si ya viene el declive del individuo? Cosa que no estoy de acuerdo, sobre todo cuando son delitos, insisto, de naturaleza sexual. En Estados Unidos no. En Estados Unidos usted ve que hay 3 cadenas perpetuas más 400 años de prisión. Nunca se va a salir de ahí. Nunca se va a salir de ahí. En algunos estados ellos tienen la pena de muerte. Ahora. Recuerde usted que este código supuestamente responde a alineamientos del derecho penal científico, donde se habla del respeto a la dignidad humana. Y bueno, ya la persona en su vejez tiene también el derecho a pasar sus últimos años en el verdadero arrepentimiento y en comunicación con Dios. A veces sucede, a veces no sucede. En principio esa es la razón, Catherine. Indiana. Buen día, profesora. Mi pregunta, porque usted nos hablaba sobre esto, nos decía que la pena no se podía exceder de 50 años. Sin embargo, un amigo en un homicidio triple y pasó de esta forma. Él se prestó para llevar a unas personas a robar. Iban a robarle a un caballero que tenía drogas y eso, y cuando llegaron a la casa encontraron a la empleada, a la madre del caballero, a la madre del caballero y a la mujer embarazada. Él estaba fuera en el carro esperando que ellos montaran todo lo que iban a robar y se iban, porque él solamente era el conductor, no tenía conocimiento de lo que estaba aconteciendo dentro, pero los que estaban robando mataron a las mujeres, a las 3, las mataron porque las asfixiaron, le pusieron bolsas y algunas tenían
algunas tenían como una cosa aquí en el cuello y la mataron. Entonces, cuando ya todos entran, uno le empieza a decir al otro, pero ¿por qué la mataste si no había que matarla? Entonces el otro decía, no, porque nos vio y acuérdate que el marido de ella es un capo. La cuestión fue que eran en total, eran 4, quedó uno libre y de los 3 le echaron 150 años y a cada uno le echaron 50, incluyendo al amigo que le digo, porque fue el que los llevó hacia allá. No, Entonces, ahora que Indiana, mira, ahí no es que le pusieron 150 años, no. Las penas se aplican por separado. A cada uno, sí, pues uno. ajá, a cada uno le pusieron 50 años, que en total de los 3 fue 50, esos otros 500 pesos, pero ahí en lo que tú me estás diciendo, a cada uno le pusieron 50 años y se ve, mire, utilizando esta pregunta de Indiana, cuando son esos casos, uno no los analiza por separado, porque claro, en grupo pareciera que son 150 o 200 años que se pusieron de prisión, pero no, se aplican por separado. Fíjese, ese muchacho tonto ya estaba cometiendo un delito que lo iba a llevar a grandes problemas, pero remató con el más grave, homicidio, 50 años de su vida. ¿Y cuántos años tenía en Indiana? Cuando él quedó preso tenía 21 años y no lleva ni 10, pero porque como la esposa del caballero estaba embarazada, entonces como murieron 3 mujeres, también Ahí hay aplicaron feminicidio, sí, feminicidio. hubo feminicidio, pero mira, 21 más 50, 71 años. Ya él, la esposa o la compañera que tenga, lo deja. Uno, eso es lo menos grave, eso es lo menos malo, pero se desintegró su familia. Los hijos se van a enterar, no es que no solo estuvo ahí por robo, por homicidio, se va a enterar cómo lo hizo. No es lo mismo el homicidio que yo te disparo ya, punto. Para llevar a cabo un homicidio por asfixia, se considera un medio muy personal y que denota en la persona un alto grado de peligrosidad. Lo que nosotros Profesora, diríamos en palabras sencillas, malos sentimientos. Dime, Indiana. le traía este caso porque por lo que escuchaba en lo que usted estaba explicándonos, si mal no recuerdo, usted hablaba que no era lo mismo el que hizo el hecho como el que participó, pero ahí como fueron 3 mujeres que murieron, los 3 tuvieron la misma pena Pero y te los voy a 3 decir, pagan. te voy a decir una cosa. Ajá. Hay que ver las investigaciones. Aparentemente pudiéramos decir, oye, pero si se podía considerar un cómplice secundario, pero no sabemos qué arrojó la investigación de ese caso y si es que ellos estaban asociados para delinquir y él era el encargado de manejar el carro. Entonces allí cambia la película. Ahí estamos hablando que pudiera ser un delito de asociación ilícita para delinquir. Por sí solo el delito de asociación ilícita para delinquir no requiere que incurran en la comisión de una figura delictiva. Cada uno tiene asignado una tarea y se le agrava la pena dependiendo del tipo de figura delictiva que se cometa. Y si es homicidio, se aumenta la pena. ¿Ves? Entonces es probable que se haya visto desde esa perspectiva, Indiana. No como el simple cómplice. Se le fue a Indiana la señal. Ese caso de Indiana, que explicó Indiana, ya entonces es probable que a la persona no se le estaba viendo como un simple cómplice,
a la persona se le estaba a lo mejor aplicándole una sanción desde la perspectiva de la asociación ilícita para delinquir. El tema Profe, quinto me disculpe, habla. Ajá. hoy escuché, me sacó la señal, entonces dejé de escucharla. Sí, eso estaba yo diciendo, que te había fallado la señal. Yo estaba diciendo que entonces ya allí no se estaba viendo al conductor del carro como un cómplice, sino con respecto a los otros se les estaba viendo como un grupo delictivo, como una asociación ilícita, donde la función de él era conducir el vehículo. Ya por sí, ese delito de asociación ilícita es grave, aun cuando ellos no incurran en la comisión de una figura delictiva. Si ellos incurren en la comisión de una figura delictiva, se aumenta la pena y incurrieron en la comisión de un delito que es grave, homicidio. Fíjense. Profe, o sea que podría decir que yo solamente les dije dónde era, yo no la maté, porque yo tengo que pagar igual. O sea, pago igual porque yo fui que dije dónde era. Exacto. Sí, lo que pasa es que a veces hay cosas, Indiana, que las personas no dicen. A veces hay cosas que las personas no dicen y la investigación es la que revela cosas. Allí en la investigación es cuando nos podemos dar cuenta si hay asociación ilícita para delinquir. Fíjese, la asociación ilícita para delinquir está en el título 9, delitos contra la seguridad colectiva. Y miren lo que dice allí. Está en el artículo 329. Solo por el hecho, fíjese, de la asociación ilícita. Y hay que ver si ellos eran pandilla o qué es lo que ellos eran. La asociación ilícita tiene de 3 a 5 años y la pena es de 6 a 12 años en homicidio doloso, asesinato, secuestro, extorsión, robo, hurto de autos y accesorios, delitos relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos financieros, violación sexual, pornografía infantil, trata de personas, terrorismo o tráfico de armas. Ellos ya estaban en la asociación, que es lo que yo creo, asociación ilícita agravada de 6 a 12 años. ¿Ve? Más el delito. Aunque allí ya lleva el delito, pero tenía que haber otra cosa que se fueron hasta los 50 años. Dice el tema 5, la responsabilidad penal en el menor de edad. ¿En qué consiste la responsabilidad penal en el menor de edad? Con el menor de edad, nosotros tenemos aquí algo interesante. El menor de edad, hay que indagar sobre el grupo etario del cual él forma parte. Mire, fíjese, la figura de la responsabilidad penal del menor de edad da origen a lo que es el derecho penal del menor de edad. Esto dio origen a una justicia penal especializada. ¿Cuál es esa justicia penal especializada? Los tribunales de niñez y adolescencia. Los tribunales de niñez y adolescencia. Incluso esto implica también un derecho procesal penal para menores de edad. Esto hace que
que la Administración de Justicia forme operadores de justicia especializados. En la Ley Especial del Menor de Edad, en el artículo 1, habla de los fundamentos constitucionales de la responsabilidad penal de adolescentes y habla de la necesidad de crear un conjunto de instituciones especializadas y procedimientos especiales para el menor infractor. Eso está en el artículo 59 de la Constitución. Y habla, el artículo 28 de la Constitución, dice: el régimen especial de custodia, protección y educación de los menores privados de libertad. El artículo 2 habla que no tenemos que señalar como infracciones las conductas ilícitas realizadas por el menor de edad. Y habla de hecho punible, hecho delictivo, que en realidad es delito. Ya nosotros podemos hablar del delito como un hecho delictivo, esa conducta ilícita realizada por el menor. Hechos delictivos. Y dice aquí que los adolescentes, niños femenino y masculino, solo podrán ser investigados, procesados y sancionados por los hechos descritos expresamente como delito por la ley penal vigente al tiempo de su comisión. Para ellos también existe principio de legalidad. Antes, la ley 90 de responsabilidad del menor de edad, la ley de 1999, perdón, la ley de 1999, hablaba de el acto infractor. Pero como están los grupos etarios, se ha considerado que ese es un hecho delictivo, una conducta ilícita lo que ellos han llevado a cabo. Y se rigen estos procesos por el principio de especialidad, aquí siguiendo la Convención de los Derechos del Niño, las reglas mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia, las reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad y las directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. ¿Cuál es el fundamento legal de la responsabilidad penal del menor de edad? La ley 40 del 26 de agosto del 99. De esta ley en Panamá se hizo un texto único el 1 de septiembre del 2010. Y aquí tiene modificaciones en el 2000, en el 2003, en el 2007, en el 2010. Por eso se hace un texto único, que es lo que quieren hacer con el Código Penal, un texto único nuevamente. Pero siempre hablamos de la ley 40 del 99, de 1999. Es la que regula la responsabilidad penal del menor de edad. ¿Cómo se determina la responsabilidad penal en el menor de edad? A través de los grupos etarios. Hay dos grupos etarios, es decir, dos grupos de edades. El primer grupo etario son los menores que van de los 12 hasta los 15 años. A ellos se les aplican medidas de seguridad. De los 12 hasta los 15 años, pero ¿desde qué edad un menor de edad es responsable penalmente? Desde los 12 años. Porque acuérdense que las consecuencias jurídicas del delito o las sanciones del delito se clasifican en penas y medidas de seguridad. ¿Qué es lo que se les está aplicando a ellos en este primer grupo etario de los 12 a los 15 años? Medidas de seguridad. El segundo grupo etario está desde los 15 hasta antes de cumplir los 18 años.
A ellos ya se les sigue un proceso. Y ellos van a los centros de menores, que le quieren llamar los centros de menores, centros de custodia de menores, pero son centros penitenciarios para menores, oiga. Ellos están recluidos ahí privados de la libertad. Fíjense. Miren lo que yo le pongo aquí. En aquellos casos en que el menor de edad haya sido considerado responsable por la comisión de un hecho delictivo, se le aplicará detención provisional, es decir, la detención preventiva, como medida cautelar si las figuras delictivas han sido homicidio doloso, lesiones personales dolosas, lesiones personales gravísimas, lesiones personales dolosas con resultado muerte, robo, secuestro, violación sexual, tráfico ilícito de droga, posesión ilícita y comercio de armas de fuego, explosivo, asociación ilícita o constitución de pandillas, extorsión y terrorismo. Si el menor de edad ha incurrido en cualquiera de estas figuras delictivas, se le va a aplicar como medida cautelar la detención provisional. Y las sanciones son tal cual como las establece el Código Penal. Y si el menor de edad llega a la mayoría de edad y no ha terminado la pena que le impuso el tribunal, va para la gran joya, la joyita, va para allá a terminar esa pena y teóricamente debe estar con los jóvenes hasta los 21 años. Y después de los 21 años, si todavía no ha terminado de cumplir la sanción, se mezcla con el resto de los adultos. Eso desde el punto de vista teórico. Sería interesante saber si eso se da en la realidad, pero yo estoy más que segura que no. Cuando se concluyen las investigaciones y se ha comprobado la responsabilidad penal del menor, este deberá ser sentenciado según la pena que el delito imponga. ¿Y cuál es la pena que el delito imponga? La que dice el Código Penal para todos. Este Código Penal que usted me ve enseñándole aquí a cada rato. Lo que es la sanción que este Código Penal imponga. Y empezará a cumplir ¿dónde? En el reclusorio para menores. Cuando esto que les estoy leyendo ya se los expliqué, y una vez cumplida la mayoría de edad, si aún no se ha cumplido la pena impuesta por el juez de la sentencia, este deberá pasar a un reclusorio para personas mayores de edad. Vamos a ver qué me están preguntando. A ver, ¿cómo que si se da, también depende del comportamiento del menor? ¿Qué me quiere decir ahí, Indiana? Yo diciéndole que sí se da el hecho de que ellos, después que cumplen la mayoría de edad, permanecen en el penitenciario para menores, dependiendo de su comportamiento. En el 2018 yo levanté con Contraloría el censo penitenciario. Y dentro de la cárcel de menores, que está por Pacora, allá habían jóvenes que ya tenían 20 años, algunos ya tenían los 21 y permanecían dentro del penitenciario de menores, pero ellos estaban ahí porque tenían un buen comportamiento, estudiaban y muchos estaban en esto de talleres Pero de carpintería. usted sabe Entonces, que eso... por eso, Ajá. Sí, perdón, sí, sigue. Y por eso ellos permanecían dentro del penitenciario y habían algunos que ya tenían los 18 y me tocó verlos dentro de La Joya porque uno le preguntaba si se habían movido de un centro penitenciario a otro y sí, habían venido de allá para acá porque uno le llegó la mayoría de edad y tras de eso se portaban muy mal, entonces por eso ya lo mandaban directamente para lo de adultos y que ya
cumplieran la pena dentro de cualquiera Pero de las fíjense, tres por establecidas. eso es que las autoridades se buscan problemas. Claro que eso se está dando, pero no es lo que la norma señala. La norma no señala eso. Él tiene que irse al centro penitenciario de adultos y allá en el centro penitenciario de adultos solamente debe estar con los jóvenes de los 18 a los 21 años. Y si pasado ese tiempo todavía él no ha terminado de cumplir su pena, entonces integrarse al resto de la población, pero no lo hace. Por eso le digo que solamente es en teoría. Y los dejan en los centros de menores y no es lo que señala la ley. Y si ese menor está ocultando una peligrosidad criminal que tiene, que lo más seguro es que la tenga, y comete un delito allí, ¿qué problema va a tener la autoridad? Lo menos malo es que los voten. Eso es lo menos malo que le puede pasar. Le inician a las autoridades procesos legales, porque no es lo que señala la norma. Lo más seguro es que esa persona cometió, que todavía se le aplicó la detención preventiva y que todavía no haya terminado de cumplir la pena, delitos graves, como les acabo de mencionar ahí. Quiere decir que ese menor presenta un perfil de alta peligrosidad. Por eso se le aplica detención preventiva. Profe, y no es que cuando salen del penitenciario de jóvenes, lo llevan con jóvenes, no. Cuando ellos van hacia allá, es decidir que en qué pabellón lo dejan entrar. Indiana, ¿Quién se escúchame, escúchame. Por eso sucede lo que está en lo que he repetido. Es solo teoría. Y por eso dije, hay que ver si en la realidad se hace, pero estoy segura que la respuesta es no. No se hace, pero la norma lo contempla. Pero es que el juez no es la persona para determinar eso. Entonces debe irse al centro penitenciario de adulto. Y un menor que ha incurrido en este tipo de delitos graves, sobre todo delitos sexuales o homicidios, ese menor ya lo perdimos. Ya lo perdimos totalmente. No es lo mismo el muchacho que robó, que hurtó, que le metió un puñetazo a otro. Homicidio. Delitos y los delitos sexuales denotan el alto nivel de peligrosidad. Porque si hubiese sido amparado por causa de justificación, otro gallo cantaría, pero no es el caso. ¿Ves? Así que, ¿en qué caso se puede aplicar la detención preventiva en los procesos penales seguidos a menores de edad? Artículo 61. Ya yo se lo mencioné allá, pero aquí les pongo el mismo artículo. También procede la detención provisional en los casos en que se presenten conjuntamente las siguientes condiciones. Mire, que el adolescente haya incumplido la medida cautelar impuesta y que dicho incumplimiento le sea imputable a él. Que el delito investigado permita la detención provisional del imputado en la jurisdicción penal ordinaria. ¿Cuándo prescriben los delitos cometidos por menores de edad? Me lo dice el capítulo 9 de mi ley 40 de 1999, prescripción de la acción penal especial y la sanción. Mi artículo 122, la acción penal prescribe a los 7 años en los delitos de homicidio doloso, a los 5 años en los delitos graves de violación sexual, secuestro, robo, tráfico ilícito de drogas, lesiones personales dolosas gravísimas y lesiones personales dolosas con resultado muerte.
y los 3 años en todos los demás delitos. ¿Cuándo se empieza a contar este tiempo? A partir del momento en que se llevó a cabo la figura delictiva. El joven lo cometió a los 15 años de edad, cometió la violación. La víctima tiene hasta 5 años para interponer la acción penal. 12 más 5 hasta cuando él cumpla 17 años. Si lo cometió a los 16 años, 16 más 5, 21. Hasta cuando el joven cumpla 21 años. Por eso no es correcto decir que cuando un menor comete una figura delictiva, eso queda impune. Hay que leer la norma y lo que ella señala. Fíjense. Con esto nosotros concluimos nuestro último módulo. Quiere decir que nosotros vamos a entrar a la fase de repaso y de los problemas. ¿Estamos claros? Todos los días que tengamos clase vamos a tener interrogatorio y vamos a tener los problemas. Y yo voy llamando al azar para los problemas porque ya hice la presentación de cómo analizamos los problemas siguiendo, les dije, el modelo que aparece en el texto. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, profesora. Si se da el caso de que es un menor que comete una figura delictiva, por ejemplo, cualquiera, pero pasa que a los 2 días ya pues cumple su mayoría de edad, ¿cómo se le determinará la responsabilidad penal? ¿Según el Código Penal o según...? Ojo, ojo, ojo. Las dos siempre se aplican las dos leyes de la mano, acuérdese, porque se le va a aplicar no una sanción especial para ellos, la sanción que el Código Penal señala, los años de prisión que señala, no es que para el joven hay menos años, es los años de prisión que señala, pero lo establece la legislación penal. Entonces, si hoy cometió el delito como menor, lo va a juzgar el Tribunal de Niñez y Adolescencia. Y va a cumplir la pena, ya le tocará cumplir la pena en el centro penitenciario de mayor de edad. ¿Otra pregunta? Bien, jóvenes, nuestra próxima clase es el viernes. Tenemos interrogatorio y empiezo a llamar para los problemas. Y tenemos interrogatorio. ¿Estamos claros? Interrogatorios de todo lo visto en el semestre o de este último tema. Todo lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto les voy a preguntar de todo. Todos los módulos. Es que tuve que tomar esa decisión porque yo pensé que ustedes al menos me iban a balbucear respuestas en el interrogatorio. Si bien es cierto, yo le dije, bueno, no pasa nada, pero yo jamás me pensé que nadie iba, salvo excepciones, a responder algo. Yo pensé que al mínimo iba usted a balbucear cosas. Entonces voy a ponerle todo lo que di en el semestre. Y el examen final viene, acuérdense que no va a ser artículo de opinión. Les voy a poner el Google Form y me lo va a hacer en línea aquí conmigo. Igual que se lo ponen a los muchachitos de primaria y secundaria. Y si ellos lo hacen, usted lo puede hacer también. ¿Ve? Al enfermo lo que pida.
al enfermo lo que pida. Yo ayudo a los estudiantes, pero a mí me gusta que el estudiante vaya derecho conmigo. No es que aquí se va a regalar nota, no, porque yo tengo un compromiso con formarlos a ustedes. Yo puedo decirle a un estudiante que estuvo enfermo, sí, presénteme hasta el final del semestre. No se sintió bien el día del examen, formularle la fe, todas esas cosas se pueden hacer. Una pregunta, Pero yo profesora. no puedo permitirle que usted no estudie y pasarlo. Dime, Erika. Son todos los temas, desde el primero hasta el último. Módulo 1, 2, 3 y 4. Y para el examen también. No, es todo. Si nos estamos preparando para el semestral. Ok. Nos estamos preparando para el semestral que es Google Form y lo hacemos en línea. En línea. Porque hay que estudiar y acuérdese una cosa, tenemos en Panamá, todo es posible. Si ya las elecciones son el 30 de junio y hay que ir, no se extrañe que el rector mande a que el segundo semestre vayamos para la universidad. Ojalá y no, porque la situación todavía no está en condiciones de ir a dar clases. Una cosa es ir a votar, que usted va un momento y vota. Otra cosa es ir dentro de los salones a dar clases y hay que tener 1 metro o 2 metros de distancia de que no sé qué. Y los salones de la Universidad de Panamá no están construidos en una forma para que nosotros podamos estar sin aire acondicionado. Todo ese sentido en aire acondicionados viejos, sucios. ¿Usted cree que los aires acondicionados los estuvieron limpiando? No. Y no se come ese cuento de que el edificio nuevo está limpio. Es un edificio que está enfermo. Eso se puede venir abajo. Pero hay que preguntar, no nos dejemos engañar. ¿Ah? Bien, jóvenes, no nos debemos engañar porque mire que usted va a tener una responsabilidad todavía mayor que votar en la facultad, que en las próximas elecciones del país. Y entonces nos dejamos engañar todavía como los pueblos originarios al principio con espejitos. Y dieron el oro por los espejitos. Y no los espejos como ahora. Bien, jóvenes, ¿no hay preguntas? No quiero que me salga el día del examen y mire que esto va a quedar grabado. Con que me choca con otro examen. No me salga con esa historia, usted tiene que hacer mi examen. Porque yo entrego mis calificaciones a tiempo. ¿Y por qué choca? Porque usted se va a tratar con los centros políticos o buscando influencia para que le dejen matricular materias de todas las formas habidas y por haber. Esas son cosas que no se debe permitir. Eso no se debe permitir. ¿Por qué? Porque eso no lo señala el reglamento. Y si nosotros provocamos esa conducta, nosotros estamos provocando la corrupción. Así que a mí no me salga con la historia que le choca penal con otra materia. Porque los exámenes extraordinarios son para extraordinario. Una persona que hubo que hospitalizarla, que se tuvo que hacer una cirugía, que tuvo una incapacidad por una situación muy difícil. Yo entrego calificaciones a tiempo. ¿Estamos claros? Dime, Tailín, ¿me ibas a hacer otra pregunta? Sí, es que se me había olvidado. Cuando son los agravantes comunes, ¿cuánto sería la disposición de la pena? Es que ahí en ese artículo no lo dice. Ahí sale. Acuérdese que manda al artículo 53, manda al artículo 54, manda a otros artículos y señala, ahí señala el agravante de la mitad
de 1/3, de 2/3 de la pena. Ahí lo señala. Ok. ¿Quién más? Y chequéalo, por favor. ¿Quién más? Bien. Entonces, si todo está claro, vamos a suspender. Nos vemos el viernes. Ya sabe la asignación que usted tiene para el viernes y para todas las otras fechas, porque ya en esta semana ya yo estoy terminando con todos los grupos. Profesora, Ajá, dime, Erika. ¿le puedo escribir al privado? Sí, escríbame al privado. Ok. Bien. Bien, jóvenes, vaya checando, ya sabe, no quiero excusas de que le choca con otra materia. Hace el mío y mira a ver cómo va a negociar con la otra materia. No, profe, pero los exámenes finales nunca chocan uno con otro. Siempre tienen un Aquí sí solo he día. tenido estudiantes, aló, Patricia, sí he tenido Sí. estudiantes que le chocan. Porque de repente tienen diferentes, ¿cómo se llama eso? Horarios. Horario. Matriculan Sí. las materias Lo en que pasa es que diferentes yo tengo salones. todas las materias en un solo salón precisamente para no tener ese estrés. Esto, sí, entonces ya me ha pasado y lloran y Ok, patalean y no. Entiendo. No. Porque yo entrego todo a tiempo. Así que bien, jóvenes, los quiero. Dios los bendiga ricamente. Hasta luego, Nos vemos el profe. viernes. Hasta luego. Gracias.